Estamos teniendo una muy buena reunión, ¿verdad? Con lo que José nos ha compartido de la iglesia perseguida. No lejos estaban nuestros hermanos a lo que Santiago estaba refiriéndose, a esa dispersión. Como bien hace 2 domingos Alfredo compartía con cada uno de nosotros. Y la semana pasada Abel nos compartía sobre la importancia de la obediencia y de la confianza que tenemos en Dios. Y más cuando tenían esa situación de dificultad. Eran rechazados no solo por su creencia, sino que estaban fuera de su patria. Y entonces estaban no solo rechazados por los mismos gentiles, sino que también por sus hermanos judíos. Y Santiago, movido a misericordia, como esta mañana hemos podido hacer, poco podemos hacer por nuestros hermanos que están perseguidos en otros países, pero sí que podemos orar por ellos. Y Santiago, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta para dar ánimo y fortaleza y ancla a nuestros hermanos que estaban pasando por esta dificultad. Trata sobre las pruebas, las tribulaciones, sobre las circunstancias. Trata sobre ser hacedor de la palabra, que cuando estamos en medio de esa dificultad, muchas veces como esa semilla plantada y crece en espinos y apagan la palabra. Dice, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y ahora va a tratar un tema crucial para la Iglesia, y es contra la parcialidad. Como nos dice Santiago, nada más empezar, hermanos míos, él estaba en Jerusalén y trata a aquellos que han tenido que huir por causa del Evangelio. Les dice, hermanos míos, estamos al mismo nivel. Ante el Señor todos estamos bajo el mismo nivel. Nadie es superior, nadie es inferior, y ahora lo vamos a leer. Pero el Señor trata de una manera muy especial a aquellos que estaban perseguidos. Y nos dice en la palabra de Dios, hermanos míos. Y luego más abajo, en el versículo 5, nos dice, hermanos míos amados. No solamente era una carta formal, sino era un sentir que tenía Santiago, tenía Jacobo, en enviar esta carta a estos hermanos que estaban pasando persecución. Y ahora va a tratar un tema crucial para la Iglesia, que no hagamos acepción de personas. Si me acompañáis en el texto de hoy, en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, dice así la palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y sí haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es la lectura que tenemos para esta mañana y ya podemos sacar algunas enseñanzas y algo que ataca directamente a nuestro corazón, y es el no hacer acepción de personas. Hermanos míos, que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Gracias a Dios que la naturaleza de Dios es no hacer acepción de personas. Porque si Jesús murió por algunos, ¿cuál es la fe? Y para condenación a otros, pero Dios ha dado su misericordia a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos todos al mismo nivel. Todos hemos sido transgresores de la ley. Y aquí está apuntando sobre una cosa, que si alguno entra en nuestra congregación y hace acepción de personas, versículo 9, comete pecado. Pero qué bueno es Dios, que nos trata a todos por igual, que no nos desecha, sino que siempre está con los brazos abiertos, amorosos, para que tengamos esa relación como hemos estado cantando, como se ha estado compartiendo, esa relación íntima, personal, con aquel que nos creó, y no solo que nos creó, sino que vino a buscarnos a cada uno individualmente. Y nos dicen esta mañana que no hagamos acepción de personas, pues la naturaleza de Dios es sin acepción de personas. Si me acompañáis en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, hablando Josafat, nombrando a jueces, y estos debían de ser, como vamos a leer en el versículo 7, segundo de Crónicas 19, versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Primer punto y esencial. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Estas personas debían de tener estas cualidades, y una de ellas sale ahí, que es sin acepción de personas, a todas las personas. Jesús amó a todo el mundo. Y me llama mucho la atención sobre la injusticia. ¿Hacer acepción de personas es justo? Dios es un Dios justo, y por eso no hace acepción de personas. Iría en contra de su carácter el hacer acepción de personas. Y ahora exhorta Santiago a no hacer acepción de personas, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no haya distinciones entre cada uno de nosotros, sino que la fe es demostrada por el amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, nos habla del amor. Dice, así parafraseando un poco, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y este es el amor ágape que nuestro Señor ha demostrado y demuestra. Y es con el mismo amor que debemos de tratar a todas las personas. Y solo podemos amar con este amor ágape si el Espíritu de Dios está en nosotros. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque al final saldría nuestro yo, nuestra distinción. Pero la única manera que podemos ver a nuestros hermanos de la misma manera es si tenemos al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es creyendo en el Señor Jesucristo. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino por aquel
que es amor. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a nosotros sobre estas cosas. La acepción de personas es pecado y es en contra del carácter de Dios. Y Pablo nos enseña con 2 versículos en Romanos y en Filipenses que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. No podemos ir pensando que somos superiores a alguien por cuanto somos pecadores. Todos partimos de la misma base y Dios nos ve de la misma manera a todos. Y en Filipenses 2:3, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si no tuviésemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿podríamos hacer esto? ¿De el hermano sea superior a uno mismo? Yo creo que no. Y aquí Jacobo, poniéndose al mismo nivel, participando de las tribulaciones de sus hermanos, poniéndose al mismo nivel, nos enseña de que el Señor no hace acepción de personas. Y el gran peligro que corremos la Iglesia de hacer acepción de personas, nos dice en el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esos malos pensamientos, cuando tú dices a un hermano no te necesito, o más duramente me estorbas, o de una manera no cuento contigo, ¿qué puede crear? La murmuración, no te necesito. Crea en ti vuestros malos pensamientos. Puede crear división en la Iglesia, cuando el Señor Jesús nos dice que somos un solo cuerpo, donde todos somos partícipes de la misma gracia y donde hay ofensa, hay pecado. Así que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Debe haber un examen en nosotros interno, pero nos dice, porque si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Viene a referirse de que nosotros nos guiamos muchas veces por las apariencias y de lo que podemos sacar sobre un hermano o el beneficio que podemos obtener. Pero el Señor va más allá. No ve el anillo, no ve la ropa espléndida, no ve la ropa andrajosa, sino ve la necesidad del corazón. Ve la necesidad que tenemos de la dependencia de Dios, que nos trata a todo el mundo por igual. Dios es un Dios justo. En el versículo 5, el versículo 7, nos dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe. Qué bonito, ¿verdad? Porque aquel que tiene su confianza en las riquezas, todo su afán, sea las riquezas, poco va a atender a la fe del Señor Jesucristo, porque se aferra a lo suyo. Pero a los pobres ha elegido Dios para que sean ricos en fe. Mirad Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por cuanto desecharás a uno y adorarás a otro. Por eso hace la distinción entre el pobre y el rico. Pero mucho cuidado en tratar con desprecio
aquellos que un día serán enaltecidos en el reino de nuestro Señor y Salvador. Si juzgas por la apariencia, el Señor ve el corazón. Y no sabes tú la necesidad que tiene esa alma, ese corazón de conocer a Cristo. Tú no sabes quién entra por aquí, qué necesidad tiene. Y todos lo sabemos, de que necesitamos un Salvador, que necesitamos esa redención, ese perdón de pecados, reconocer, rendirnos delante de Dios, a quien lo dio todo por cada uno de nosotros. Vosotros, versículo 6, habéis afrentado al pobre diciendo, estate allí de pie o siéntate aquí abajo. Pero al rico lo habéis cogido de la mano y lo habéis sentado en un sitio espléndido. Pero, ¿qué necesidad hay? Todos estamos bajo el mismo nivel. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos lo mismo, y es a Dios en nuestro corazón. Así que no nos fijemos en la apariencia. Y luego la insensatez de mostrar favor al rico. ¿No son ellos los que os llevan a los tribunales, los que os oprimen, los que os dicen servir? ¿No son ellos los que blasfeman contra Dios? Y sin embargo buscáis ese favor de ellos. Les está amonestando muy fuertemente y no lejos de nosotros mismos también, de que hacemos distinciones entre nosotros mismos. Así que Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Y es la misma necesidad para toda persona de venir al conocimiento de la verdad y ser salvo. Ama a tu prójimo. Versículos del 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si hacemos acepción de personas, nos lo dice bien claro, pecamos. Y debemos de hacer un examen cada uno de nosotros mismos si hacemos acepción de personas. Es muy serio. Es una amonestación que Santiago hace a estos hermanos de el peligro, el gran peligro que trae el hacer acepción de personas. Ya lo hemos hablado. La murmuración, la división, la ofensa entre hermanos, cuando somos llamados a esa unidad, a un mismo sentir, a la adoración a Dios. Si hacemos acepción de personas, pecamos y no cumplimos el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesús que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende la ley y los profetas. Qué duro es, o cómo te debes de sentir cuando eres excluido, cuando te ves apartado, cuando te ves juzgado por un hermano. Cuidado, porque pecamos. Solo hay uno quien cumplió la ley, y este es Jesús. Si me acompañáis a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. Versículos muy conocidos, pero con gran significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino es por aquel que opera en nosotros.
el Señor Jesús, su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da testimonio de todas estas cosas, nos capacita para poder amar a nuestro hermano de tal manera, como dice la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es algo que dependa de ti, sino cuán importante es escuchar la palabra y ponerla por obra, como nuestro hermano Abel nos exhortaba el domingo pasado. Pero qué bueno es el triunfo de la misericordia. Vemos en los últimos versículos: así hablad y así haced. El que habla y hace es esa persona íntegra, que lo que él dice es lo que hace, pero no de una manera de obligación, sino por amor. Así haced, así decid y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor Jesús aplacó su ira con su misericordia y nos perdonó de nuestros pecados por su misericordia. David, el salmista, ocupó un cántico diciendo: porque para siempre es su misericordia. Dios es un Dios de amor y Él nos ha dado una familia en Cristo Jesús y nos advierte de tal manera que no hagamos acepción de personas, sino que mostremos ese amor con que hemos sido amados a todos por igual. No por la apariencia de ser rico o pobre, sino a todos por igual. Pero cuidado, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Estamos en un contexto de hacer acepción de personas. Nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este viene a ser el juicio. ¿Haces acepción de personas en tu corazón? Porque si tú desprecias a un hermano por cualquier motivo y lo haces sin misericordia, tú vendrás a ser juzgado sin misericordia. Porque ¿no habéis afrentado vosotros al pobre? Nos dice en el versículo 11, creo es. No. Pero dice: ¿no habéis afrentado vosotros al pobre? ¿No habéis hecho juicio contra el pobre? ¿Lo habéis dejado ahí de pie? ¿O lo habéis sentado bajo para que no se le vea? Sino que misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No nos ha dicho antes que si cometemos no me sale la palabra, perdona. Dice: si faltas a un mandamiento, ¿no te haces transgresor de toda la ley? Dios no ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces acepción de personas, eres transgresor de la ley. Pues la misericordia, somos movidos a misericordia por el amor de Dios que mora en nuestros corazones. Y no es por nuestras fuerzas, sino es por las fuerzas de aquel que murió por cada uno de nosotros y da testimonio de esto. Así que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué manera puedo yo amar a mi hermano como a mí mismo? Con el amor de Dios, con el Espíritu Santo, con mi relación personal con el Señor, siendo hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Hermanos míos, ¿hago acepción de personas? ¿Soy más amistoso con los de buena planta, con los ricos, que con los pobres? ¿Prefiero estar más con los jóvenes que con las personas mayores? ¿Las visitas que vienen me estorban? ¿Evito a las personas enfermas o con dolencias? ¿Evito a los que no hablan mi lengua? Pues en Mateo 25:40 nos dice: y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto debemos de tener en mente.
de que no lo hacemos por nuestra propia gloria, sino vemos la necesidad del corazón de cada uno de nosotros. Así que cualquiera que entre a la congregación, a ninguno, digámosle, ponte aquí o siéntate aquí, no estorbes, no molestes, porque todos tenemos la misma necesidad. Todos somos pecadores y hemos sido, por la misericordia de Dios, perdonados. Y en esto, Santiago exhorta a la Iglesia de que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén.